Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Les voy a leer una cita para comenzar. Agradeceré, busquen siempre las cosas que les unen y dialoguen con serenidad y espíritu de justicia sobre aquellas que les separan. Esta frase, que es de tu padre, Adolfo, de alguien que nos ha inspirado a muchos de los que nos dedicamos a esto, es el ejemplo de lo que ha pasado aquí en esta ley y de lo que voy a hablar en estos 7 minutos. Porque ha sido una ley con un consenso deseable. En él ha colaborado el Grupo Socialista, ha colaborado el resto de grupos de esta Cámara y entre todos hemos hecho un texto que es mejor que el que entró en el Congreso. Por eso quiero dar las gracias a los portavoces de todos los grupos, quiero dar las gracias al portavoz del Grupo Socialista, quiero dar las gracias a la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial por la capacidad de diálogo, por la capacidad de acuerdo, por la capacidad de llegar a consenso, por la capacidad de ser capaces de, entre todos, mejorar esta ley. ¿Por qué en esta ley somos capaces de llegar a acuerdo y en otras leyes no? Pues no lo sé, porque es una ley que tiene ideología, como todas las leyes. Es una ley que tiene ideología, es una ley que habla de bajadas fiscales, es una ley que habla de empresas, es una ley que habla de crecimiento de empresas, pero en cambio se ha llegado. Yo creo que lo han dicho los que me han precedido en el uso de la palabra. La Comisión de Economía es una casi isla en este hemiciclo y funciona muy bien y no tenemos esos focos mediáticos y nos permite llegar a esos acuerdos por encima de todo. Y aquí, en esto, va a estar siempre mi partido, va a estar siempre el Partido Popular. Cuando haya seriedad, cuando haya lealtad, cuando haya ganas de llegar a acuerdo en un texto que sea bueno para este país, ahí va a estar mi grupo, el Grupo Popular, y mi partido, el Partido Popular. No estamos en el no por estar en el no. Estamos en lo que sea bueno para España, estamos en el diálogo y en el acuerdo, y esta ley es un ejemplo de que estamos en eso. Y este trámite parlamentario es un ejemplo también de que el Senado es útil, porque la ley viene del Senado mejor de lo que se fue al Senado. Quiero agradecer también a mis compañeros senadores el trabajo que han hecho allí para ser capaz de mejorar este texto. Esta ley es una ley importante, no solo para las 11.100 startups que hay en nuestro país, que nos convierte en el tercer país de la Unión Europea en número de startups, sino porque tiene que ayudar a que ese número se incremente y siga mejorando con los años. No se trata en esta ley de buscar unicornios, no se trata de buscar esos grandes proyectos empresariales o que salgan. Se trata primero de ir a las scale-ups y después ya alguno de ellos, con suerte, se convertirá en unicornio. Pero esta ley le sienta las bases para que esas pequeñas startups que salen en las ciudades y en los pueblos de España tengan esa posibilidad, tengan esa oportunidad de convertirse un día, no sabemos cuándo, en un unicornio. Como decía antes, es una ley mejor que la que entró, porque además es una ley más actual. Era importante hacer una ley actual. Esta ley entró en la Cámara hace casi un año ya y era importante hacer una ley actual porque la tecnología evoluciona tan rápidamente y la realidad de las startups evoluciona tan rápidamente que no podíamos permitirnos, como fue al Senado, hacer una ley que ya tenía cosas que se habían quedado antiguas. Miren, las revoluciones industriales en el mundo han ido estrechando los plazos que han tenido. La primera revolución industrial, la del vapor, duró 80 años. La segunda revolución industrial, la de la energía, la del petróleo, la de la industria, duró 35 años. La tercera revolución industrial, la de Internet, los ordenadores, duró 15 años. Esta cuarta revolución industrial durará 5 o 6 años y pasaremos rápidamente a la quinta. Pasaremos de la cuarta a la quinta en muy poco tiempo. La realidad, la actualidad en materia tecnológica nos supera rápidamente. Por tanto, tenemos que intentar legislar por delante de la realidad, y ese es nuestro trabajo aquí, que no se nos olvide nunca que somos legisladores
y que estamos en esta Cámara para mejorar los textos que entran en esta Cámara. Y esto es lo que hemos hecho en el transcurso de esta ley. Durante esta ley, en el trámite en el Senado, se han mejorado situaciones importantes como los emprendedores en serie. Oiga, es que el 62% de los emprendedores de este país son emprendedores en serie, que lo han intentado previamente. ¿Tenía sentido o no que limitáramos, como hacía el texto original, a los emprendedores en serie? No tenía mucho sentido. Se ha eliminado en el trámite de enmiendas. ¿Tenía sentido, como decía el Consejo Económico y Social, darle un contenido más rural a la ley? Claro que tenía sentido, y es lo que se ha hecho con los territorios rurales inteligentes en el paso de esta ley por el Senado. Pero tenemos retos, tenemos muchos retos por delante con esta ley encima de la mesa. El reto principal es ENISA. ENISA es entidad pública con 50 empleados, que el año pasado concedió 93,5 millones de euros en préstamos, tiene solo 50 empleados y va a ser la clave de que esta ley funcione. Tenemos todos que centrarnos en que ENISA sea capaz de hacer su trabajo, aunque gracias a las enmiendas en esta Cámara pueda conveniarlo y pueda apoyarse en otras instituciones, tendrá que ser la que tenga que hacer el trabajo y no puede suponer un embudo, no puede suponer un problema. Ahí sabremos si son realmente 11.100 las startups o 24.000, 25.000, como se pueden leer en algunos textos. Más retos, el mundo rural. El 90% de las startups están entre Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. El resto de España apenas concentra el 10%. El ámbito de la ley, los 7 y 10 años. Claro que tenemos que intentar aspirar a superarlo, porque la edad media de las startups ha subido de 2,2 a 3 años solo en 3 años, desde el 2019 al 2022. Cada vez tienen un periodo de vida más amplio y, por tanto, la ley tiene que adaptarse a ello. Voy acabando, señor presidente. Y, por último, el Foro Nacional de Empresas Emergentes que se crea en el artículo 25 de esta ley. Es un foro necesario, es un foro oportuno, es un foro que le va a dar sentido a ese alto comisionado para la nación emprendedora, porque ahí se tienen que dar cita todo el sector, ahí se tiene que dar cita todo el ecosistema, ahí tenemos que ser capaces de revisar la ley cuando haga falta, mejorarla, impulsarla y, sobre todo, ser capaces de que las startups escriban páginas en el futuro de este país. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Casares Ontañón.